Las epífitas, que es un término que hemos escuchado varias veces de nuestros expertos Diego y Sebastián, son esas especies que les hablábamos que viven sobre otras especies de gran envergadura. La acumulación de sustrato en las partes superiores del dosel, o sea de la copa, ha permitido que esos arbustos que están allá puedan tener alimento y vivan en base al sustento que le entregan otras especies más grandes. Bueno, este es pariente del eucalipto. Es una mirtácea, al igual que el eucalipto. Podemos ver que también tiene como características similares en cuanto al desescamado de su corteza. Al color también. Al color. Estas son especies que crecen muy lento, pero no la podemos ver llenas de musgo porque este mismo escamado va removiendo la corteza, entonces eso permite que se mantenga siempre limpio. Sí. Hay un término que se ocupa mucho en hidrología que es como la lluvia fustal, que es la lluvia que llega a las copas o llega al árbol y empieza a deslizarse por el tronco y llega finalmente al suelo. Eso se mide. Cuando uno mide, por ejemplo, la pluviometría, que es como la cantidad de lluvia que llega a un bosque, se mide esto para hacer después un balance hídrico de lo que entra al bosque y la cantidad de agua que sale. Mira. Eso igual es muy importante, sobre todo en estas especies que como no son rugosas y son muy lisas. Eso permite saber cuánta agua entró al bosque y con cuánta se quedó el bosque para sus necesidades y luego cuánto fluye hacia las cuencas. Claro, y así uno puede ver, ejemplo, un bosque cómo contribuye el bosque después al caudal. Claro. Este árbol tiene una característica súper especial y es que se pudre muy rápido. Tiene una pudrición central, o sea que dentro del árbol empieza a desintegrarse y finalmente lo que hace este árbol es que empiezan a crecer vegetativamente rebrotes del mismo árbol y empiezan a colonizar el árbol original, el fuste principal, y se genera esto que uno ve que son como varias ramas o varias raíces que salen aquí, y es por eso, es porque el árbol que creció en un principio ya se desintegró y fue colonizado por todos estos rebrotes del mismo árbol que finalmente generan esta espiral. Este es el color de su corteza principalmente. No es que este no es como el mañío, o sea, como el pellín que se duraminiza. Su veta o su madera es un poco más clara, es como un poco amarilla. Esto es solamente el color de la corteza. Bueno, aquí vemos otro individuo también de la misma especie, de Saxecotea conspicua o mañío de hoja corta, de una envergadura mucho mayor y con las mismas características, con esta colonización de rebrotes que ya tienen una edad muy avanzada. Estos árboles sobrepasan ya los 100 años. Una de sus características es que le crecen la chupallita, que son estas especies que crecen en el sustrato que se le va formando a los árboles antiguos. Y en su mayoría este bosque se compone por muchas especies de más de 100 años. Son bosques súper antiguos que se han conservado porque aquí no hay remociones de masa de suelo, no hay erupciones volcánicas y ningún otro factor que lo afecte. Aquí no se ha deforestado, por lo mismo es un espacio de alta conservación y muy importante para la biodiversidad por lo bien conservado que está todo. Re contento. A eso es lo que a mí me llama mucho la atención de acá, porque acá los trekking no es ir a un cerro, a la punta del cerro y ver todo. Claro. Aquí los trekking es ver esto. Cada paso que dais, güey. Sí, es como venir a ver vegetación o ver bosques antiguos.
con lo que se encontraron los colonizadores cuando llegaron, que eran Brígido. estos bosques. Claro. Claro. Bueno, aquí estamos frente a uno de los principales atractivos del Parque Oncol, que es un tineo centenario. Tiene alrededor de 500 años. Es una especie que podemos encontrar en el bosque siempre verde y los dejo ahí para que puedan admirar su envergadura, su edad. Parece realmente un fósil viviente. Bueno, como bien decía Oscar, el tineo, su nombre científico es Weismannia trichosperma. Y esta especie tiene algunas características muy importantes en la flora nativa. Es la especie con la semilla más pequeña. Por kilo son cerca de 8 millones de semillas. Son increíblemente pequeñas. Esta especie tiene características muy parecidas a los de los notofagus, a los de los coigos, a los guayes, y es una de las primeras especies que llega al bosque. Esta especie es pionera colonizadora, pero tiene una característica que no es muy de las pioneras, y es que tiene un crecimiento muy lento. A diferencia del coigüe, el coigüe llega a crecer a 1 metro por año, esta especie no crece centímetros por año, es un crecimiento muy lento. Entonces ver a alguien de esta envergadura, la verdad tiene al menos, el caballero decía, ¿cuánto? 500 años, 500 años. 550 años, pero el tineo llega a vivir hasta los 800 años. Ese es como su límite de longevidad. Etario. Sí. Bueno, algo que siempre me llama la atención es cómo los nombres de los hongos se asocian a alguna conducta que tiene la especie. ¿Cómo me decías que era, Diego? Dice El Coprinellus disseminatus. Coprinellus disseminatum. Y pueden ver cómo está diseminado por todo el sustrato. Un poco más acá abajo encontramos unos ganodermas, al parecer. Y acá unos trametes. Si es que no me equivoco, podemos verificar si es trametes o no, viendo si tiene poliporo. Al parecer sí, todavía están muy pequeños. Y este otro que ya lo habíamos identificado anteriormente, Diego, ¿cómo se llamaba? En este caso está muy joven, está recién Fructiferando. Sí, entonces igual todavía no genera bien su cuerpo, su carpófalo. Bueno, este árbol claramente ya está muerto y aquí seguimos viendo cómo los hongos degradan. Esto tiene que estar por dentro lleno de micelio, no sé si en alguna parte podemos ver micelio, pero seguramente el hongo se está alimentando de este árbol muerto para devolverlo a la tierra y que los nutrientes estén disponibles para el reino vegetal. Bueno, este pequeñín de acá se llama Micena azul y esta es una buena oportunidad para representar lo que estábamos hablando de cómo ir pillando la especie. Las micenas sabemos al tiro que salen en madera, por lo tanto eso nos va acotando un poco más y nos lleva y nos ayuda a saber qué especie es. Es un hongo muy bonito que genera un color azulado y, como anteriormente nos contaba Diego, el color de los hongos a veces se pierde por el lavado de la lluvia. No en todas las especies, pero es algo que hay que tener en consideración al momento de identificarlos, porque tal vez su color se ha perdido a causa del lavado que produce el agua lluvia. Estaba más chico que ese. Cacha. Mira, está así. O sea que un hongo, ¿hace cuánto estuviste acá? Hace un mes. Hace un mes. Es extraño que el carpóforo permanezca un mes en crecimiento en los hongos en todo caso. Sí. Pero el honguito de la risa, este no tiene un crecimiento gregario como los otros. Sale de a uno. Sí. Incluso se parece al otro hongo de la risa que también crece en el Populus y en otras especies más exóticas. Aquí mismo, durante esta visita, hemos podido hablar de lo difícil que es identificar
certeramente un hongo. Hay muchas especies que son muy similares y ya solamente se pueden identificar a nivel microscópico, estudiando sus esporas. Por lo tanto, no es recomendado comer hongos si no eres un experto. Y en la línea de la identificación de hongos, este ejemplar está súper bueno porque muchas veces estamos tratando de identificar el cola de pavo. Y en el cola de pavo lo que buscamos son microporos por su en vez. Y aquí podemos ver otra estructura de contención de esporas que son las lamelas. Así que eso también es un discriminante que nos ayuda a saber qué especie es la que tenemos al frente.